Buenos días, chicos y chicas. Espero que se encuentren muy bien y se estén cuidando desde sus hogares. En el día de hoy vamos a aprender un tema muy interesante de biología. Espero que les guste. Antes de aprender el tema, vamos a dar una breve explicación de los temas que hemos visto anteriormente. La genética humana estudia la información hereditaria contenida en los cromosomas humanos. Un cromosoma es una estructura ubicada al interior de las células y que porta los genes. Los cromosomas están formados por ADN y proteína, que conforman la cromática, que se empaqueta a través de los nucleosomas. Los cromosomas se pueden clasificar de acuerdo a su tamaño, a la posición del centrómero. De acuerdo a la posición se pueden clasificar en 4 tipos: metacéntricos, submetacéntricos, acrocéntricos y telocéntricos. En el día de hoy vamos a trabajar según la información que codifica. Según eso se pueden clasificar en autosomas o sexuales. Los autosomas determinan la herencia de rasgos como el grupo sanguíneo y el factor RH. La herencia del grupo sanguíneo. El grupo sanguíneo se relaciona con la presencia de unas moléculas en la superficie de los glóbulos rojos, llamadas antígenos. Estos antígenos son el A y el B. Como podemos observar en la imagen, en el grupo A están los antígenos, el antígeno A, en el grupo B el antígeno B, y en el grupo AB el antígeno A y B. Y en el grupo O no hay antígenos. La herencia del grupo sanguíneo ocurre bajo 2 excepciones a las leyes de Mendel: los alelos múltiples y la codominancia. Aquí podemos observar qué alelos determinan la herencia de los grupos sanguíneos. Por ejemplo, si los dos padres tienen el alelo A, el tipo sanguíneo es A. Si uno de los padres tiene un alelo O, el grupo sanguíneo también será A. Si los dos padres tienen el alelo B, el grupo sanguíneo será B. Y si uno de los padres tiene el alelo O y el otro B, el grupo sanguíneo será B. De la única forma que sea O es que los dos padres tengan el alelo O. Ahora vamos a ver el factor RH. El factor RH es otro antígeno que puede presentarse en los glóbulos rojos. La herencia del factor RH es independiente de la de los grupos sanguíneos y sigue los patrones de Mendel, donde la condición dominante es RH positivo y la recesiva es RH negativo. De este modo, una persona es RH negativo cuando es homocigota recesiva para esta característica, y es RH positiva cuando es homocigota dominante o heterocigota. En la imagen podemos ver que el RH se aglutinogenó. ¿Qué quiere decir eso? Que hay RH. Cuando no aglutinógeno, no hay RH. Ahora vamos a ver desde los sexuales, que se da desde la determinación del sexo o de la herencia ligada del sexo. La herencia del sexo. Los cromosomas humanos se dividen en 2 tipos: los autosomas o cromosomas somáticos y los cromosomas sexuales. En el ser humano, los cromosomas de los pares 1 al 22 son autosomas y el par 23 corresponde a los cromosomas sexuales X o Y.
Los cromosomas sexuales son los cromosomas que participan en la determinación del sexo. Los autosomas son los cromosomas que no determinan el sexo. Los rasgos o caracteres ligados a los autosomas presentan una herencia autosómica y los rasgos o caracteres ligados de los cromosomas sexuales representan una herencia ligada al sexo, ya sea al cromosoma X o al cromosoma Y. Esto quiere decir que los caracteres ligados a los autosomas no están afectados por el sexo que se transmite a la descendencia, mientras que sí lo están los caracteres ligados a los cromosomas sexuales. La determinación genética del sexo es el conjunto de factores y mecanismos genéticos que hacen que un individuo presente gónadas masculinas o femeninas. La diferenciación sexual es la expresión fenotípica de esa determinación. Como podemos ver acá en este cariotipo, los 22 pares de cromosoma corresponden a los cromosomas somáticos y el par 23 a los cromosomas sexuales. Podemos ver acá que este par 23 hace alusión a un macho porque hay un cromosoma X y Y. Y acá podemos observar que esto es una hembra porque hay dos cromosomas X. Ustedes me van a ayudar a resolver esta actividad. Observa las siguientes imágenes de cariotipos e indica cuáles de estos cromosomas son autosomas y cuáles son los cromosomas sexuales. Un cariotipo pertenece al sexo femenino y el otro al sexo masculino. ¿Cuál es cada uno de ellos? ¿Será que esto pertenece al sexo masculino o femenino? Vamos a ver el par 23. Acá hay un cromosoma X y Y. Entonces este es el masculino y este es el femenino. Y aquí podemos ver los cromosomas somáticos. Ahora vamos a ver la herencia ligada al sexo. Los caracteres hereditarios ligados al sexo son aquellos que vienen determinados por genes localizados en los cromosomas sexuales. Podemos ver tipos como ligada al cromosoma X, genes situados en el cromosoma X, ligada al cromosoma Y, genes situados al cromosoma y influida por el sexo, genes situados en los autosomas influidos por la acción de las hormonas sexuales. Esto puede producir algunas enfermedades o algunas anomalías. Por ejemplo, ligadas al cromosoma X puede producir daltonismo y hemofilia. Ligada al cromosoma Y puede ser el borde peludo de las orejas, influido por el sexo, calvicie en los humanos, cuernos en los ovinos. Aquí podemos ver una estructura de un cromosoma X y Y. Podemos ver que en el ser humano el cromosoma X es más grande que el cromosoma Y, por tanto es portador de más información genética. Aquí podemos ver el gen del daltonismo y podemos ver que el segmento diferencial del cromosoma X no tiene correspondencia con el cromosoma Y. Y aquí podemos ver un segmento homólogo para ambos cromosomas sexuales. La herencia ligada al sexo puede darse tanto para la expresión de genes del cromosoma X como el Y. Cuando hablamos de herencia ligada al cromosoma X, podemos hablar de herencia ligada al cromosoma X dominante y herencia ligada al cromosoma X recesivo. Cuando es el cromosoma X dominante, si una mujer es homocigota, la característica aparecerá en el 100% de su descendencia, mientras que si es heterocigota, probablemente aparecerá en el 50%. Si un hombre posee la condición, la hereda a todos sus hijos.
En cambio, si el cromosoma X es recesivo, la condición se expresa en los hombres y en las mujeres homocigotas. Las mujeres heterocigotas no expresan la condición, pero sí la aportan. La herencia ligada al cromosoma Y. Este patrón solo se hereda de padres a hijos por medio del cromosoma Y. Los árboles genealógicos. Un árbol genealógico es una representación que muestra las relaciones dentro de una familia o la herencia de un rasgo a través de las generaciones. Para realizar un árbol genealógico existen unos símbolos que se deben tener en cuenta, como podemos ver en la imagen. Este símbolo indica que el varón falleció al igual que la hembra. Este indica que es un varón, este que es una hembra, este que está afectado. Para interpretar un árbol genealógico debe tenerse en cuenta si la condición cuya herencia se analiza es autosómica dominante o recesiva o si está ligada al sexo. Ahora vamos a poner en práctica todo lo que aprendiste. A partir de lo explicado anteriormente y del texto que leíste en la guía, debes responder las siguientes preguntas. De acuerdo a este párrafo, debes realizar un árbol genealógico y determinar el genotipo de cada uno de los individuos que aparece en el árbol genealógico. Debes responder esta pregunta en base a este árbol genealógico. Y te invito a que resuelvas el siguiente reto en tu cuaderno. Ten en cuenta que todas las actividades las debes resolver y debes enviarme las evidencias al correo electrónico que está en la guía. Éxitos y nos vemos en la siguiente clase. Adiós.